vamos a decir, ordenada, ¿no? De presentar estos metrados. Entonces vamos a usar planillas en Excel para poder presentar nuestros metrados de este rubro saneamiento. Vamos a decir así, los lineamientos que vamos a estipular o los metrados que vamos a estipular por cada componente son los siguientes. Vamos a tener que metrar en primer lugar, según los lineamientos que ya les hablaba anteriormente, las partidas obras provisionales, luego las partidas trabajos preliminares y complementarios, tercero la partida de seguridad y vida, luego la partida movimiento de tierras, la tubería de accesorios, la tubería, válvulas, grifos y medidores. Y luego hay unas partidas cámaras para válvulas y similares y las cámaras de inspección. Entonces, todo esto son las partidas, vamos a decir, madres que tenemos del rubro saneamiento y luego ya se irán incluyendo las demás partidas de segundo, de tercer y de cuarto orden para poder finalmente pues hacerlo estos valores, estos metrados, ¿ya? En cuanto a los análisis de costos unitarios, los famosos ACU o ACU, se definen como el costo por unidad de medida de la partida. Asimismo, de manera preliminar es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una obra la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas. Los análisis de costo unitario, al igual que los metrados, es un segundo componente de su presupuesto y como tal también debe de tenerse mucho cuidado en su elaboración. Pero para entenderlo, como se dice ahí, es necesario que ustedes conozcan que estos APUs se denominan o se van a tener que poquito entender como aquel costo, ¿ya? De la partida, pero en relación a una unidad de medida. Esta es la definición de los APUs. El costo de las partidas, pero en relación a su unidad de medida. De igual forma, nos recomienda que al momento que ustedes están elaborando, analizando sus APUs, estos deben de tener concordancia con sus especificaciones técnicas y, bueno, ser compatibles. Yo siempre digo, cuando nosotros hacemos los análisis de costos unitarios, que estos son una receta, así como cuando ustedes van a preparar un ceviche y necesitan tener sus ingredientes y las proporciones de los ingredientes y también cómo lo van a preparar. Y con eso, muchos que no saben de repente una comida, si siguen la receta adecuadamente, pueden ejecutar o pueden tener esa comida que está ahí pues plasmada, ¿no? Igual eso es un APO. Si ustedes no indican claramente los recursos que necesitamos para poder desarrollar, ejecutar la partida, pues no lo voy a poder hacer. Voy a fracasar al momento de ejecutar mis partidas. Por eso es que es necesario que ustedes se den cuenta que eso es una receta, sus APUs son recetas. Por lo tanto, yo dentro de lo que es, por ejemplo, mi mano de obra, mis materiales y mis equipos, debo de tener todos los ingredientes y en la cantidad adecuada para no tener también problemas, ¿no? Eso básicamente hay que entender. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería un costo unitario? Que 1 metro cúbico de zanja, de excavación de zanja, cuesta 28.87. ¿Por qué? Porque la unidad de medida en este caso está en metros cúbicos, ¿correcto? Excavación de zanja manual en terreno hasta 0.8 metros de profundidad, unidad de medida metro cúbico. Entonces, como la unidad de medida es metro cúbico, entonces el costo unitario, que en este caso es 28.87, se entiende como el costo de la unidad de medida, es decir, de excavación de zanja. Lo otro tenemos 1 metro cuadrado de nivelación y refine de fondo de zanja en red matriz, 2.52. Significa que 1 metro cuadrado, ¿no? Tiene ese valor de 2.52. Finalmente, también decimos que 1 kilo de acero, por ejemplo, es igual a 5 soles. ¿Qué quiere decir? Que el kilo de acero ya habilitado y colocado, pues es 5 soles, ¿no? Entonces eso básicamente son los entendimientos en cuanto a los APUs. Los APUs o los análisis de costo unitario, como lo indico allí, tienen que estar estructurados en función a una unidad de medida. No se olvide, los análisis de costos unitarios se elaboran en función a una unidad de medida. Ese dato, unidad de medida, es la que te da la orden para que tú puedas analizar cada componente que tiene tu análisis de costo unitario, como es la mano de obra, como es los materiales y como es la maquinaria y equipos. Un análisis de costos unitario tiene esos 3 componentes: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Entonces, esos 3 componentes
Finalmente, también pues hay que tener en cuenta que se hacen o se estructura en función a esta unidad de medida de la partida que nosotros estamos analizando. Para ello, hay algunas recomendaciones que también hay que tenerlos en consideración. Por ejemplo, dado que esto es una receta, estos análisis de costos unitarios, lo decía al inicio, deben estar totalmente compatibles con sus especificaciones técnicas. No debemos de omitir ni sobreconsiderar recursos. Si hay algún recurso que yo necesito, pues no voy a escatimar, ¿no? Tengo que considerar porque tal vez lo que me va a dar mayor productividad es lo que me va a permitir ejecutar la partida, ¿no? Entonces, si hay algo que considerar, pues lo considero. Todo con el fin de que la partida se pueda ejecutar dentro de las mejores, pues, condiciones. Los análisis de costos unitarios también deben de ser formulados con los últimos días del mes. Aquí ya lo he colocado un poquito para que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Un poquito para no pasándome mucho el tiempo, para que ustedes también lo tengan claro. Es en cuanto a este primer componente de su análisis de costo unitario, tiene una estructura que es la que están observando y lo que quiero más que todo ahí mostrar es qué pasos van a seguir ustedes para que elaboren bien sus análisis de costo unitario en relación a cada componente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la descripción, ahí ustedes deben de contemplar a las categorías que participan en la ejecución de su partida. En el Perú tenemos solamente 3 categorías, operario, oficial y peón. Entonces, estas, ¿de dónde lo voy a sacar? De la cuadrilla. La cuadrilla de la partida es la que ya te va a decir qué es lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo elaboro un análisis de costo unitario, yo tengo que tener datos. Cuando ustedes elaboran un análisis de costos unitarios de una partida, en este caso de saneamiento, ustedes tienen que tener los datos de esa partida. ¿Qué es lo que deben de tener? Deben de tener su cuadrilla y deben de tener su rendimiento. Esos 2 datos y su unidad de medida, ¿no? Esos 3 datos son fundamentales para que ustedes elaboren su costo unitario. Si ustedes no tienen ni la partida, perdón, no tienen la cuadrilla, tampoco tienen el rendimiento y ni mucho menos tienen bien claro la unidad de medida, no van a poder estructurar su costo unitario. Entonces, en cuanto al primer componente, que es la mano de obra, ustedes tienen, como ya tienen definido la cuadrilla, se supone, porque son 2 datos claves para lo que es el análisis de costo unitario, entonces la cuadrilla te dice quiénes están participando, te dice operario, oficial. Entonces, esas categorías son las que yo lo plasmo aquí en descripción. Dentro de lo que es unidad de medida es de la partida, que en este caso está dentro de lo que es la mano de obra o los recursos, vamos a decir así, qué recursos están participando dentro de la mano de obra, operario, oficial y peón, o solo oficial y peón. Entonces, ¿cuál es esa unidad de ese recurso? Siempre en lo que hablamos de mano de obra es hora-hombre, ¿correcto? Entonces, cuadrilla, la cuadrilla es el número de trabajadores que ya me lo estipularon al inicio, me dijeron 2 operarios, entonces va a ir 2, 4 oficiales, entonces va 4, 10 peones, entonces ahí va 10, ¿correcto? En lo que es la cantidad, es una formulita, es lo único que calculo. Ese aporte unitario se llama, de la mano de obra se va a calcular con esta formulita, número de obreros por el tiempo, que es 8 sobre el rendimiento. Con esa partida, por eso yo le decía, necesita la cuadrilla, necesitan el rendimiento para que puedan hallar su costo unitario. Entonces, con esa formulita hallan su aporte unitario. El costo de los recursos, en este caso de la mano de obra, lo van a hallar de esta tablita. Esta tablita es una tabla que nos brinda Construcción Civil con Capeco, que lo oficializa, del costo de la mano de obra en el Perú, ¿correcto? Que tiene una vigencia de 1 año. Esta tablita ha tenido una vigencia del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020, pero hasta la fecha, ya 27 de julio, no tenemos precios actualizados aún. Por lo tanto, sigue rigiendo lo que estaba hasta junio, ¿no? Hasta mayo vigente. Sigue rigiendo esos precios. Entonces, de ahí ustedes van a sacar sus precios para que lo coloquen en las horas hombre, ¿no? Aquí me dice operario, la hora hombre cuesta 23.80, oficial, la hora hombre cuesta 18.84 y peón, la hora hombre cuesta 17.01. Esos precios por hora son los que nosotros colocamos aquí en lo que dice precio unitario. Precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario del recurso, ¿no? Y precio total es la sumatoria de cada recurso, ¿no? Y hallamos el total. El porcentaje se va a hallar
de la siguiente forma, ¿no? El porcentaje de la mano de obra, que es de todo el monto mano de obra, se va a hallar igual al precio total de la mano de obra entre el costo unitario de mi partida por 100, ¿ya? Bueno, esto es un poquito, lo voy a pasar. En cuanto a lo que son materiales, ese componente, que es otro de los componentes de mi APU, se va a tener que también plasmar los recursos, ¿no? ¿Cómo plasmo el recurso dentro de lo que son materiales? Obviamente en función a mi receta. Ustedes tienen unas especificaciones técnicas, ustedes tienen ya como buenos cocineros, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué ingredientes van a necesitar para que ejecuten esa partida. Entonces, en función a su experiencia, en función a las especificaciones técnicas, usted plasmará los recursos. Hay algunas partidas como concreto, por ejemplo, que ya les va a dar exacto qué cantidad necesitan, ¿no? Por ejemplo, para un concreto 2 días, ya le decía cuántas bolsas por metro cúbico de cemento, cuánto agregado, ¿no? Cuánta agua, y eso ustedes lo plasman aquí. Pero si son otras partidas, lo que entendemos es lo que le decía al inicio, que mis APUs son recetas. Y lo que yo quiero aquí es plasmar justamente todos los ingredientes, que no me falte ningún ingrediente, de tal forma que yo pueda ejecutar la partida. Cuando ustedes dicen voy a hacer encofrado la partida y no me plasman la madera, entonces ¿cómo voy a ejecutar el encofrado? Voy a tener que paralizar o voy a tener que hacer mis papeles, ¿no es cierto? Y si aún no me di cuenta en esta fase de revisión de mi expediente y recién me di cuenta cuando estoy ejecutando, imagínense, voy a tener que parar los trabajos. Entonces lo que se trata es de no hacer daño al ejecutor, ¿no? De tener en cuenta todo lo que ustedes necesitan para que finalmente se pueda ejecutar con éxito la partida. No pidiendo en demasía, ni tampoco pidiendo pues cantidades que no me van a permitir ejecutar adecuadamente esa partida. Luego la unidad es la unidad comercial del recurso, cuadrilla, los materiales no tienen cuadrilla, y en cantidad es el aporte unitario de material, que muchos de los aportes unitarios del material van por su propia experiencia, otros van porque se tenga algunas tablas de cuantificación de materiales o ya se tenga estudios de diseño de mezclas también, donde ya tengo el aporte pues ya como se dice sustentado en los laboratorios, y es lo que yo voy a plasmar. En PU es el costo del material, que para eso es importante que ustedes sepan que lo que se recomienda es que nosotros sustentemos estos precios que ustedes van a colocar aquí con 3 cotizaciones como mínimo, donde se supone que el precio más bajo es lo que yo voy a incluir allí. Además, es importante saber también que yo les recomiendo que en este precio unitario que ustedes colocan en los recursos, ya ingresen ahí el precio por el transporte que van a tener que considerar. O sea, que sean precios de los materiales puestos en obra. Eso tienen que tener en cuenta ustedes, precios de los materiales puestos en obra, para que ya sepan ustedes el precio que van a tener y no tener por ahí cosas sueltas que tener luego que calcular, ¿no? Pero lo importante es que esos precios se tengan que tener 3 cotizaciones como mínimo, el respaldo. Asimismo, en esta columna PU es importante que ustedes también conozcan que los precios de los materiales que ustedes ingresan va a cambiar en función a la forma de ejecución. Si ustedes están haciendo expedientes por administración directa, en esta columna PU de los materiales, ustedes van a incluir precio de los materiales, pero con IGB. Si ustedes están haciendo expedientes técnicos por administración, por contrata, perdón, ¿no? Que son la otra forma, entonces ustedes ahí van a ingresar el precio del material, pero descontando el IGB, porque al final en el pie aplico IGB. ¿Ya? Entonces aquí es el momento, en este rubro materiales, de que se incluya el precio de materiales con IGB o sin IGB. Eso depende de la forma de ejecución de sus obras, ¿ya? Y que sean pues cotizados. Eso no se olviden, 3 cotizaciones por mínimo. PP es la multiplicación de cantidad por precio unitario, ¿ya? Y luego PT es la suma de todas las filas de los recursos y porcentajes, es igual al precio total del material, de todo el monto material, sobre el costo unitario de la partida por 100. Bueno, esto es un poquito para que tengan el respaldo también de la información, ¿no? Cómo se entiende. Entonces aquí también, para que no se me vaya la idea, cuando nosotros plasmamos las cantidades de estos materiales, no se olviden que todo va a estar en función a la unidad de medida. O sea, la cantidad que yo plasmo allí,
¿ya? La cantidad que yo plasmo de los recursos del rubro materiales, todo va a estar en función a que yo pueda ejecutar la unidad de medida de la partida. No se olviden. En cuanto a maquinaria y equipos, que es el último componente de mis análisis de costos unitarios, también tiene ahí consideraciones, ¿no? En cuanto a la descripción, yo voy a considerar también a maquinaria y equipos que me van a ayudar a ejecutar la partida. Todo es para ejecutar la partida, pero en función a la unidad de medida. Entonces igual voy a plasmar las máquinas, equipos que yo necesito para poder ejecutar la unidad de esas recursos maquinarias, son hora equipo u hora máquina. La cuadrilla significa la cantidad de máquinas o equipo que estoy necesitando para ejecutar la partida, que por lo general es 1, y la cantidad se va a tener que calcular, es lo único que se calcula. En función también esta formulita que es igual de la mano de obra, número de máquinas o equipos por 8 entre el rendimiento de la partida. PU es el precio o el costo de la hora equipo u hora máquina. Para ello es importante que ustedes sepan que el costo de una máquina o el costo de un equipo se halla en función a dos tipos de costos, a un costo de posesión y a un costo de operación. El costo de posesión son costos fijos que se van a tener que hacer en función a la compra de la maquinaria, en función a la adquisición de la maquinaria. Y son únicos, por eso son costos pues fijos, ¿no? Y que están en relación a la compra de la maquinaria. Mientras que los costos de operación son costos relacionados a que la máquina trabaje. Y esos sí son variables. Pueden ser pocos como pueden ser altísimos, depende del manejo, de la conservación también de la máquina. Dentro de estos costos, por ejemplo, tenemos a los combustibles, lubricantes, grasas, filtros, neumáticos, piezas, mantenimientos y el operador especializado, ¿ya? Finalmente, el costo de una máquina tiene que ver con los costos de posesión y operación. Ahora, volvemos. En función a la forma de ejecución de sus proyectos, ustedes van a tener costos de la maquinaria solamente con costo de operación o con ambos. Por ejemplo, si su obra es por administración directa, ustedes solamente van a tener que plasmar los costos de operación. Si sus obras son por contrata, usted va a tener que plasmar dentro del precio costo de operación más costo de posesión. No se olviden también que dependiendo de la forma también de ejecución, tendrán que incluir con IGB o descontar el IGB. Por ejemplo, acá hay un cuadrito del grupo S10, la revista, donde hay algunos costos de la maquinaria y equipos, considerando la columna costo-posesión y la columna costos-operación y la tarifa total, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es obra por administración directa, solamente yo voy a coger esta columna costos de operación, ¿no es cierto? Y ver si aplico, ahí sería, si es por administración directa, entonces solamente va a costo de operación, y este costo incluye el IGB, ¿no es cierto? Si es costos de una obra por contrata, entonces serán costos de posesión más costos de operación y tendré que descontar el IGB porque al final voy a aplicar IGB, ¿ya? Entonces, en cuanto a los costos de la maquinaria. En cuanto a la columna PP, la multiplicación de lo que es cantidad por precio unitario, el precio total es la sumatoria de todos los recursos, el porcentaje es el total de el costo de la maquinaria sobre el costo unitario de la partida, y bueno, inicio unificado, que es el código que tenemos que colocar a los recursos para luego poder formar la fórmula polinómica, ¿ya? Muy bien. Y las herramientas manuales, que es un componente adjunto a lo que es la parte de maquinaria y equipos, nosotros tenemos que considerar también los APUs, un recurso llamado herramientas manuales, donde este valor está entre el 3 al 5% del costo de la mano de obra, ¿ya? En lo que refiere a presupuestos de obras, estos presupuestos se entienden como estimaciones a priori de una obra en construcción. Se basa en la previsión de los costos al que vamos a añadir un margen de ganancia. La idea detrás de un presupuesto es tener la idea lo más cercana posible a los gastos que realmente vamos a gastar en obra. Eso es lo que se quiere, porque el presupuesto es justamente eso, no un presupuesto, ¿no? O sea, es lo que probablemente vayamos a gastar en obra, que difícilmente sea igual, puede ser más, puede ser menos, pero difícilmente va a tener que en la realidad ser igual, pues, ¿no? Porque uno está en el papel y lo otro van a darse en función a lo que vamos a ejecutar. Asimismo, según
En los anexos de definiciones del reglamento de la ley de contratación de 344-2018F nos indica que los presupuestos son valores económicos de obras estructurados por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precio unitario, gastos generales, utilidades e impuestos. Finalmente, en cuestión a estructuración, decimos que un presupuesto de obra es igual a los costos directos más los costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos que se van a calcular valorizando el costo de cada partida mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios unitarios. Y es importante saber que los costos directos son costos vitales, son costos indispensables, que sin ellos no puedo ejecutar la partida. Dentro de ellos tenemos a la mano de obra, a los materiales y a las maquinarias y equipos. De otro lado, tenemos a los costos indirectos. Estos costos, si bien es cierto, no son costos vitales, indispensables, pero sí son costos complementarios, costos que me van a ayudar a que se ejecute de una mejor manera la partida. En relación de ello, tenemos los gastos generales, tenemos los gastos, como los gastos generales, tenemos también los impuestos, tenemos las utilidades, ¿ya? Bien, dentro de la estructura de un presupuesto ya decíamos que son, digamos, la suma de dos componentes, el costo directo y el costo indirecto, ¿correcto? Cada vez que hablamos de presupuesto de obra, tiene que ver con dos componentes, el directo y el indirecto. Los directos ya indicamos que son costos vitales, costos indispensables, que sin ellos no van a poder ejecutar su partida. Y dentro de esto tenemos, ¿cómo hallamos el costo directo? Teniendo dos datos, metrados y costos unitarios. A su vez, los costos unitarios ya indicamos que se tienen que considerar tres recursos, tres componentes, mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Lo que son costos indirectos, tenemos a los gastos generales y dentro de ellos podemos tener gastos generales variables, que son aquellos que dependen del tiempo de ejecución, y gastos generales fijos, que son aquellos que no dependen del tiempo de ejecución. Se hacen una sola vez y ya. Y luego tenemos a las utilidades y a los impuestos y dentro de ellos al EGB, ¿ya? Esto es una estructura de un presupuesto de obra y que la idea es que ustedes cuando hagan sus presupuestos de los proyectos de saneamiento también sepan que deben de colocar estas tres partes, cabecera, cuerpo y pie. En la cabecera tienen que estipular todos los datos generales del proyecto, como el nombre, como las especialidades, como el cliente, el lugar y la fecha. Dentro de la parte llamada cuerpo van a ustedes a contemplar los ítems, la descripción de las partidas, su unidad de medida, su metrado, su costo unitario y el precio parcial. Y en el cuerpo está el corazón de su presupuesto. Ahí vamos a encontrar nosotros, después de haber sumado todos los parciales que provienen de haber multiplicado metrado por costo unitario, sumando todos esos parciales vamos a irnos al famoso costo directo, que es uno de los datos de ingreso que necesito en el pie de presupuesto, que es donde yo contemplo el monto total del presupuesto, y que le decía que es el primer punto o dato de entrada para que sumado o multiplicado con los demás aspectos del costo indirecto, como gastos generales, utilidades, lo que son impuestos, pueda finalmente hallar este costo total de la obra, ¿ya? Ahora, en la parte final, llamado pie de presupuesto, en la parte ya final de esta estructura de los presupuestos de obra, es importante saber que este pie de presupuesto se va a realizar, se va a estructurar en función a la forma de ejecución de sus proyectos. Si sus obras son por administración directa, va a tener esta estructura en el pie de presupuesto. Va a tener costo directo, luego vamos a tener gastos generales que incluir, y dentro de ellos gastos generales fijos y gastos generales variables. Y que esos gastos generales son un porcentaje de sus costos directos, pero que tienen que elaborarse, ¿no? No es que sea fijo el porcentaje. Estos gastos generales van a tener que diseñarse, que calcularse, y el monto que salga se va a tener que dividir entre tu costo directo y multiplicado por 100 te saldrá cuánto es este porcentaje de gastos generales. Y luego, ¿qué haces? Simplemente sumas costo directo más gastos generales y obtenemos el total del presupuesto. Eso se hace para los presupuestos que son por administración directa. Y es importante tener en cuenta lo que está abajo, ¿no? Los precios indicados en mi análisis de costos unitarios van con IGB. Ya decíamos también en la parte de precios, ¿no? Va a ir con IGB cuando las obras son por administración directa. Si su obra es por contrata, va a tener otros componentes su pie de presupuesto. Primer dato de entrada, costo directo, luego vamos a incluir gastos generales entre fijos y variables.
Luego vamos a incluir utilidad, que es un porcentaje de los costos directos, que también es un porcentaje fijo que incluimos entre el 5 al 10%. Luego tenemos el subtotal, que es la suma de costo directo, gastos generales y utilidades. Luego ese subtotal aplico el IGB, 18%, y finalmente obtengo el total del presupuesto, que es la suma del subtotal más el IGB. Y es importante ahí indicarles que los precios que nosotros tenemos en los análisis de costos unitarios van a ser sin IGB, porque acá al final aplicamos el IGB. Aquí mismo, cuando ustedes hagan sus presupuestos de obra, ya desde el 2016 cambió la denominación monetaria. Ya no se dice, los presupuestos ya no se expresan en nuevos soles, ni con ese slash punto. Lo que se hace es expresarlo en soles y con ese slash nada más. ¿Cuál es la antigüedad de un valor diferencial o de un presupuesto, que es lo mismo? Según el artículo 4 de nuestro reglamento de la ley de contrataciones, nos indica que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor de los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o de los presupuestos de consultoría de obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria, ¿no? Entonces, si ustedes hizo un expediente técnico ahora en julio, ¿no? Entonces, estos hasta la fecha de convocatoria pues tienen un plazo de 9 meses. Luego de ello hay que actualizar. Si usted va a ejecutar ese proyecto después de 11 meses, por ejemplo, ya vamos a decir en junio, tendría que actualizar ese presupuesto. Eso nos dice el reglamento de la ley de contratación. En cuanto a lo que son fórmulas polinómicas, que es otro componente de su expediente técnico, en primer lugar, vamos a conocer que las fórmulas polinómicas son representaciones matemáticas de su presupuesto, o sea, lo que usted tiene en soles, en su presupuesto, 200,000, 300,000 soles, cuando nosotros hablamos de polinómica es exactamente lo mismo, sino que en la fórmula polinómica nosotros lo vemos como usted lo está observando, de manera matemática, ¿no? Con componentes, con sumandos, porque es una forma de representar a mi presupuesto, porque yo necesito finalmente hacer un procedimiento que es el reajuste automático de mis valorizaciones. Y en el Perú, la única forma de poder reajustar las valorizaciones es a través de la fórmula polinómica. ¿Quién lo dice? El Decreto Supremo número 011-79-IBC. Este Decreto Supremo nos indica que la única forma de reajustar automáticamente las valorizaciones es a través de las fórmulas polinómicas. Por lo tanto, cuando usted hace su presupuesto, también tiene que hacer su fórmula polinómica para que pueda reajustar. Pero ojo, ahí debo indicarles que esas fórmulas polinómicas solamente van a aplicar para aquellas obras que sean por contrata, más no para aquellas obras que sean por administración directa, ¿ya? Los lineamientos que hay que seguir, es decir, cómo elaboro mi fórmula polinómica, están en este decreto supremo. He colocado allí algunos como referentes. Por ejemplo, este decreto supremo nos dice que el número máximo de monomios que debe tener mi fórmula polinómica es de 8 máximo. Asimismo nos dice que cada monomio que integra tu fórmula polinómica debe de agrupar a 2 más, de tal forma que esté estructurado cada componente por 3 como máximo. Otra de las cosas que nos dice que para que un componente, es decir, aquí llamamos monomios el conjunto del coeficiente de incidencia que es A con la variable JR J sub 0. ¿Ya? A eso llamamos monomio. Acá es otro monomio, otro monomio, otro monomio y otro monomio. Cada monomio representa a tus componentes del presupuesto. Por ejemplo, el J representa tu mano de obra, el M a los materiales, el E, el equipos, la B, lo que son varios, y GU, gastos generales y utilidades. Cada monomio representa cada componente de tu presupuesto de obra, ¿ya? El A, B, C, D, E son los coeficientes de incidencia, es decir, la participación de esos recursos en todo tu presupuesto. ¿Ya? Entonces, la norma nos indica que cuando no pueden, que para que cada monomio esté presente aquí, debe de haber cumplido un porcentaje mayor o igual al 5%. Cuando ha cumplido ese porcentaje mayor o igual al 5%, entonces sí puede participar en la fórmula polinómica. Aquellos monomios que no puedan pasar esa valla, tendrá que agruparse con otros. ¿Cuántos como máximo podrá agrupar? A 2 más para que integren 3, ¿no? Y una forma de comprobar que la fórmula polinómica está bien es sumando los coeficientes de incidencia, ¿no? Que me dé igual a la unidad.
Este es un ejemplo de la fórmula polinómica que se ha corrido en MS10, ¿no? Vemos aquí el nombre del presupuesto, el subpresupuesto, que es red de alcantarillado, la fecha del presupuesto, el tipo de moneda, bueno, antes era nuevo sol, ahora ya es solamente soles, la ubicación geográfica, y está acá, todo esto se llama fórmula polinómica, ¿ya? Y esta fórmula polinómica está estructurada en función a componentes, ¿no? Los coeficientes de incidencia van a ir cambiando, pero las siglas no, pues las siglas siempre van a estar indicadas para los recursos que utilizamos. El primer recurso que siempre va a estar presente es la mano de obra. Luego los materiales, tercero, maquinaria y equipos, y cuarto, gastos generales y utilidades. Lo que son gastos generales, utilidades y mano de obra no se casan con nadie, esos no pueden agruparse con nadie, ya tienen que estar siempre solitos. Lo que la norma nos dice que podríamos agrupar con más componentes solo son los materiales, ¿no? Y las maquinarias por ahí, ¿ya? Bien, en cuanto al cronograma de ejecución o programación de obra, es importante saber que estos cronogramas o programaciones son aquellos, vamos a decir así, parte de su expediente donde nos permiten plasmar todas las actividades que va a tener este proyecto, indicándonos cómo es su forma de trabajo de una partida con respecto a otra, con la finalidad de determinarnos el plazo de ejecución y además de indicarnos cuáles son las partidas que son críticas, es decir, aquellas partidas que no pueden demorarse más del plazo previsto. ¿Cuál es la importancia de estas programaciones? Porque me permiten organizar mi proyecto, me permiten relacionar las actividades que he programado con los recursos que sean necesarios y también hacer un seguimiento a mi proyecto. ¿Qué componentes debo de observar en mis programaciones? Plazo de ejecución, fundamental, días laborables, fecha de inicio, fecha de término de cada partida, la relación de las partidas, ¿sí? Tengo que saber cómo trabajamos una partida con respecto a otra, mi famosa ruta crítica, y además de ello, pues, algo un poquito colateral que va apareciendo, que es la organización de las cuadrillas de trabajo y también los recursos que voy a requerir para las actividades que voy a ir ejecutando. Un punto vital dentro de lo que son programaciones o cronograma de ejecución de obra son la relación de las partidas, ¿ya? O sea, yo puedo, Elena Quevedo, hacer un expediente, el ingeniero Santana puede hacer otro expediente, pero ambos, ¿cuál es nuestro punto de diferencia? ¿Cuál es lo que nos va a distinguir a ambos? En las programaciones, por ejemplo, cuando hagamos programación, es en la relación que él coloque respecto a lo que yo coloco. Y para que él tenga una forma de relacionar que va a ser diferente a la mía, lo que va a primar es el proceso constructivo. Si usted no tiene ni idea cómo se hace un proyecto de saneamiento, o sea, difícilmente va a poder plasmar una programación, porque esta depende de la relación que usted la haga. ¿Y qué significa relación? Que usted me indique cómo trabaja una partida con respecto a otra. Y si no tenemos este conocimiento básico, que es proceso constructivo y de haber estado en campo, no lo voy a poder hacer, voy a fracasar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque las promociones también es un punto vital, ¿eh? Porque les va a dar su plazo de ejecución del proyecto. Asimismo, según el OCE, tenemos que debemos elaborar todas las partidas para la ejecución de la obra empleando nuestro método PRCPM, nos indica. A pesar que en los expedientes sea común observar programaciones o cronogramas de obra a través de la metodología de Gantt o de barras, el OCE nos refiere que también deberíamos incorporar nuestro cronograma de trabajo a través de la metodología PERCPM, que es otro tipo de metodologías, ¿ya? Esto es un poquito para que ustedes sepan que cuando nosotros programamos, es decir, vamos a querer saber cuánto es el plazo de ejecución, cuál es mi ruta crítica, cuál es la forma de trabajo de una partida con respecto a otro. Estos son los tipos que usted podría usar para que pueda hallar ese objetivo. Lo más común es la programación a través de barras o diagramas de Gantt. Eso es lo más común. También hay otras que podríamos usar, pero las que la norma nos refiere mucho, que nosotros plasmemos la programación PERCPM. ¿Y por qué? Porque es la más exacta. Porque la ruta crítica de esa programación se hace a través de un cálculo. Exacto. En cambio, el de Gantt solamente depende de mi criterio, solamente depende de lo que yo, en base a mi experiencia, diga, esta es crítica con respecto a esta porque es más larga o porque esta es más importante que la otra. Pero de repente un ingeniero puede tener otro parecer. En la PERCPM no, ese es infalible. Ese tú aplicas en un criterio que ya te lo define la metodología y ya te sale qué partida será crítica y en consecuencia la ruta crítica.
¿ya? Eso es una programación gasto de barras que normalmente nosotros colocamos en nuestra programación, en nuestro programa de obras en función a sus componentes, partidas específicas, hallamos días, fecha, inicio y término, y plasmamos pues las partidas críticas y no críticas. Eso es lo común, ¿no? Pero lo que nos dice los lineamientos del OCE en cuanto a lo que es programación, que nosotros también incluyemos dentro de esta parte tan importante, la programación, pero dentro del enfoque CPM, que es el método de la ruta crítica, donde ustedes ven hay una serie de gráficos, porque así es la metodología, y donde finalmente vemos una línea rojita, que es la que nos dice que esa es la ruta crítica. Mejor dicho, ahí la ruta crítica va a estar determinada por esa parte horizontal, ¿no es cierto? Y eso se trabaja en función de alineamientos como de tiempos optimistas, tiempos pesimistas y tiempo optimistas, más cercanos y más lejanos. Es una metodología ahí un poquito fácil, pero que hay que conocerla para poder pues entender, ¿no? Y finalmente la suma de todos esos caminitos críticos me va a dar la ruta crítica, ¿no? Que es la que me pide. En cuanto a las normas que se utilizan en un proyecto de saneamiento básico, urbano y rural, ¿cuáles son? Lo primero es nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Es lo primero que ustedes deberían de tener a la mano cuando van a elaborar expedientes técnicos de obra de saneamiento. Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos el título 2, habilitaciones urbanas, y dentro de ellos tenemos a las obras de saneamiento con sus diferentes componentes. OS 010, captación y conducción de agua para consumo humano. OS 020, plantas de tratamiento de agua para consumo humano. OS 030, almacenamiento de agua para consumo humano. OS 050, red de distribución de agua para consumo humano. Y la OS 0100, consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria, ¿no? Entonces, todo eso componente hay que tenerlo en cuenta también por los diseños que vamos a realizar. Y también la parte de ejecución, ¿no? Que hay que contemplar en las especificaciones. Otra normativa que debemos de tener en cuenta es el reglamento de la calidad de agua para consumo humano. Esto está indicado a través de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de su Decreto Supremo 031-2010-SA. Dentro del anexo 1, 2, 3 y 4 podemos encontrar parámetros que nos interesan, como por ejemplo los límites máximos permisibles, ¿no? Del parámetro agua. También es importante tener también ahí, como se dice, de consulta y como base, nuestro reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales en el ámbito rural. Este ha sido dado recientemente en este año a través de una resolución del Consejo Directivo número 15-2020, SUNASO, ¿no? Luego también hay que trabajar con la guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural. Esta guía, ¿no?, fue aprobada a través de una resolución ministerial número 192-2018-vivienda, que nos permite también tener estos alcances en cuanto a lo que es el diseño, ¿no?, para las tecnologías del sistema de saneamiento urbano y rural. También tenemos un documento que ya hace muchos años lo tenemos también para hacer el tema de los diseños, los parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros rurales, PRONASAP. También nosotros nos guiamos de esos lineamientos para poder hacer los expedientes. Y finalmente, pues tenemos también como una guía al manual de proyectos de agua potable en poblaciones rurales, ¿no?, que se dio a través del Fondo Perú-Alemania, con todo este tema de mejorar condiciones de vida, condiciones de salubridad en los peruanos, ¿no? Entonces se hizo un convenio y también plasmó lineamientos en cuanto a lo que son diseño de los sistemas de agua potable, ¿no?, en las poblaciones rurales, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Espero un poquito, ha habido una miscelánea de todo un poco, todo con el objetivo de que podamos finalmente tener esta base en cuanto a la elaboración, ¿no?, de los expedientes técnicos en este rubro tan importante, ¿no?, de saneamiento urbano y rural. Muchas gracias.